Bienvenidos, bienvenidas, espero que estén bien. Hoy vamos a ver los tipos de datos que maneja JavaScript. Comprender bien los tipos de datos nos ayudarán a poder construir mejores variables y constantes. Tenemos los primitivos, que son los datos propios del lenguaje, como son los números, los textos y los valores lógicos. También tenemos a los objetos. Estos objetos se componen de estos tipos de datos primitivos. Y en este grupo tenemos los arreglos, los objetos en sí y demás. Para escribir código yo utilizo Visual Studio Code, pero en este caso solamente vamos a estar evaluando datos. Así que con la consola del navegador nos basta y sobra. Entramos en cualquier navegador y accedemos a la consola. Podemos hacerlo con un atajo de teclado que es Control Shift I o F12 o dándole clic derecho y dándole inspeccionar. Aquí ya nos aparece nuestra consola, nos muestra los elementos y todo lo demás. Para cambiarle el tema a la consola nos vamos a configuración y le damos acá, si lo queremos en negro, le damos dark, salimos y recargamos y ahí ya se estaría cambiando. Lo que nos importa ahora es la consola, entonces vamos a acceder a la consola. Esto podemos minimizar y esta consola podemos ponerlo a los costados, si lo queremos abajo o arriba. En mi caso yo le voy a poner abajo para que sea más cómodo. Y empezamos con los primitivos. En los primitivos están los strings, los numbers, el none, el undefined y el null, que es un error propio del lenguaje. Vamos a comenzar con los strings. Los strings pueden estar entre comillas simples y los acentos invertidos o backtips, que son estos. Para saber qué tipo de datos estamos usando, vamos a utilizar un operador unario llamado typeOf, que nos va a devolver qué tipo de dato es el que le estamos pasando. Por ejemplo, si le pasamos hola, por ejemplo, nos dice que es un string. Si le pasamos un número, nos va a decir que es un número. Y el typeOf none también es un número. None se genera cuando el intérprete no puede realizar una conversión. Vamos a verlo más adelante con la corrección de datos. También tenemos, como dijimos al principio, los lógicos, que son los booleans. Por ejemplo, tenemos true y tenemos false. Algo muy interesante también, que algunos datos se comportan como falso y verdadero. A eso se les denomina truthy o falsy value, que puede ser 0 sería, por ejemplo, falso y 1 sería true. Tenemos undefined, que es cuando una variable está vacía. Le pusimos el nombre a la variable, pero no tiene ningún valor. Y tenemos también symbol, que nos devuelve un símbolo. El símbolo, en pocas palabras, es la etiqueta que se le pone a la propiedad de un objeto. Vamos a ver uno que es un error propio del lenguaje, llamado null. Esto en realidad no tendría que ser un objeto, pero por motivos de validación
de ciertas páginas. Es por eso que este error se sigue manteniendo hasta hoy en día. Tenemos los objetos. Vamos a ver ahora los objetos. El null estrictamente no tendría que ser un objeto, pero nos dice que es un objeto. Tenemos los objetos propios que se denominan con llaves. Nos dice que es un objeto también. Y tenemos los arreglos o vectores, como quieren decirle, que nos devuelve también que es objeto. Y también tenemos funciones que nos devuelve una función. Algo muy interesante es que los tipos de datos que son objetos también pueden comportarse en una variable. Por ejemplo, podemos asignarle a una variable una función. Con esto ya podríamos hacer nuestras variables y nuestras constantes. Esto es muy básico y a medida que avancemos en el programa vamos a ver cosas muy interesantes. Las variables se declaran de dos formas. Pueden ser con la palabra reservada let. Por ejemplo, le ponemos let saludo es igual a hola, por ejemplo. Y con la palabra reservada var, que es lo mismo que let, solo que la diferencia está en el scope. ¿Qué es el scope? Hablando pronto, es el alcance que tiene una variable. En algunas situaciones, let solamente se comporta en un bloque de código. Los bloques pueden estar dentro de las llaves y a veces solamente puedes usar let en esa llave y al cerrar esa llave ya no puedes usar en otro lado. Ahora un ejemplo rápido. Tenemos las constantes, que son valores que no se pueden cambiar, con la palabra reservada const, y le ponemos el valor de pi, por ejemplo. ¿Qué pasa si queremos reasignarle un valor a una constante? Esto nos va a dar un error porque no se puede cambiar. Ponemos pi es igual a, ponemos otro valor, este valor por ejemplo, y nos dice que es un tipo de error y que no se le puede asignar una variable a una constante. No podemos cambiar este valor, salvo que vengamos nosotros y acá recién le cambiemos. Una cosa curiosa también, que podemos simular nuestros propios errores con console.error y ahí le ponemos nuestro error. Está mal. Y ahí nos manda el error. Nos dice que está mal. También podemos poner advertencias con console.warn. Le podemos poner cuidado, por ejemplo. Y ya podemos generar nuestra propia advertencia. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Vamos a ver también los operadores. Nos vemos en la próxima. Chao.